Muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento doy la bienvenida aquí en el estudio al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza, quien el día de hoy nos va a platicar de la inversión extranjera directa en México y también aquí en Yucatán. Director, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros como cada semana. Muy buenos días, muchas gracias, un gusto como siempre. Sí, precisamente es un tema muy interesante el que vamos a platicar hoy, de cifras que acaban de ser publicadas. Sobre todo hablando de la inversión que está llegando al país, pero también aquí al estado, y que eso genera una mayor economía que se está moviendo en la entidad. Correcto, sí, bueno, pues acaban de salir las cifras que publica Secretaría de Economía, son cifras preliminares, pero ya hablan muy bien de cómo ha sido el comportamiento de este primer trimestre y afortunadamente vemos que la tendencia a nivel país es que las inversiones continúan creciendo, continúan llegando, pero en particular en el caso de Yucatán yo creo que tenemos un resultado sobresaliente que vamos a ver a continuación en un rato más de una manera muy gráfica, pero pues son buenas noticias que las inversiones en Yucatán siguen llegando y esto tomando en cuenta que estamos pues saliendo de un clima bastante adverso en cuanto a la pandemia y todos los impactos que hubo a nivel mundial en materia económica, que estamos también en una situación donde hay un reacomodo logístico por las implicaciones que ha tenido la pandemia de las diferentes líneas de producción o de valor y adicionalmente el conflicto geopolítico que hay hoy en Europa entre Rusia y Ucrania. A pesar de todo eso, los números están a la alza. Entonces, podemos decir que en el país, o sea, a nivel México, estamos yendo bien. Así es, México, la verdad, como hemos platicado, pues tiene una posición geográfica privilegiada. Estamos pegados a uno de los mercados más importantes del mundo, que es Estados Unidos y adicionalmente a Canadá, pero aparte contamos con una red de acuerdos comerciales que permiten que los productos manufacturados en México pues accedan a estos mercados con acceso preferencial, sin pagar impuestos o aranceles en algunos casos, y eso nos vuelve todavía más competitivos, aunado a que tenemos una mano de obra calificada, muy bien, muy sofisticada, que nos permite participar en proyectos o en sectores muy avanzados como el aeroespacial, el farmacéutico, el médico. Así que en ese sentido pues tenemos muchas ventajas que ofrecer como país y es precisamente lo que tenemos que seguir promoviendo. En lo que va del año, o a lo mejor en el primer trimestre, estadísticamente, ¿cómo está el país en cuestión de Claro, economía? miren, los invito a que veamos algunas de las diapositivas que hemos preparado para esta ocasión. Como podemos ver, en el primer trimestre de este año recibimos 19,000 millones de dólares de inversión, lo cual pues es una cifra bastante importante comparada con los 16,000 millones de dólares que se recibieron el año pasado. Entonces, esta cifra nos da una indicación bastante positiva del comportamiento. Aquí se están considerando, también hay que ver en cuenta cómo economía mide estos datos, las inversiones, es decir, estamos considerando solamente las inversiones y pues representa un total de un 20% de incremento comparando el primer trimestre del año pasado. Esto es a nivel país. A nivel país. ¿Y a nivel estado? A nivel estado podemos ver también en la siguiente diapositiva cómo el comportamiento de estas inversiones se ve en Yucatán, donde prácticamente el crecimiento que hay comparando el primer trimestre del 2021 contra el primer trimestre de este año 2022, pues tenemos un incremento del 125%, es decir, en el primer trimestre del año pasado recibimos 56 millones de dólares de inversión y en este primer trimestre tenemos 128 millones de dólares de inversión. Es un incremento muy considerable, un comportamiento muy positivo y como vemos, pues esto es una tendencia que esperamos continúe durante el resto del año. Y estamos hablando que además es apenas el primer trimestre. Así es el primer trimestre, por lo que yo espero y la tendencia así lo indica, es que continúen llegando estas inversiones. Y también es muy importante destacar que si comparamos este crecimiento entre primer trimestre y primer trimestre, a nivel país, Yucatán destaca dentro de la cuarta posición con el crecimiento más importante comparando estos dos primeros trimestres, lo cual también pues, es un dato muy interesante ver cómo estas inversiones que están llegando al Estado pues cada vez vienen creciendo a un ritmo mucho más fuerte, más acelerado. Son 5 entidades que tienen mayor crecimiento en cuestión de inversión extranjera directa. Directa, sí. Las empresas que vienen a establecerse al país y que eligen una de estas entidades, ¿qué es lo que están buscando? Sí, pues bueno, depende obviamente el sector donde podemos ver las necesidades que hay en cada uno de los proyectos. Es decir, hay proyectos que requieren algún tipo de
posición cerca del mar o cerca de sus proveedores o cerca de de la frontera. O sea, depende del tipo de proyecto muchas veces dónde se van ubicando, pero como menciono, la ventaja competitiva que tenemos nosotros es que como país, independientemente de la parte de México donde se instalen, pues tenemos un acceso mucho más rápido que si vinieran de otras partes del mundo vía marítima, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que ofrece México, aunado a los acuerdos comerciales y otros factores. Entonces, pues digamos que cada proyecto es muy particular en cuanto a sus necesidades y es en base a esto que deciden dónde invertir. Pero aquí es donde Yucatán también destaca por diferentes factores como la seguridad, como la certeza jurídica, como las actividades de promoción que está realizando el Estado, que yo creo que este resultado que vemos hoy es un resultado de las actividades donde, por ejemplo, hace unos días el gobernador junto con el secretario de Desarrollo Económico estuvieron promoviendo México, promoviendo Yucatán en Europa, que son semillas que se van plantando y vamos viendo los resultados como lo vemos hoy en materia de inversión extranjera directa. Y decíamos que a lo mejor no son resultados visibles enseguida, sino a largo plazo, pero Claro, la semilla ya está sembrada. Exactamente, son semillas que se van plantando. Hoy tenemos una gran oportunidad por la coyuntura actual internacional, donde empresas en el mundo están buscando reducir riesgos, reubicar sus operaciones, acercarse a los mercados más importantes como es el de Estados Unidos, y es donde México pues es una pieza estratégica. Entonces, estas acciones de promoción pues son muy importantes para poder continuar recibiendo este tipo de inversión. Platicábamos fuera del aire sobre el tema de hoy es las inversiones extranjeras directas que llegan al país y Yucatán está posicionándose de una buena manera. Entonces, hablando a nivel el año pasado, 2021, que todavía tenemos pandemia y ahorita que estamos saliendo, ¿cómo nos está yendo estadísticamente? Claro, bueno, pues podemos ver que el comportamiento es muy favorable. Prácticamente recibimos en este primer trimestre del año una cifra muy similar a todo el 2021. Entonces, es un dato muy importante. Si esta tendencia continúa, pues vamos a cuatriplicar o mucho más la inversión que captamos en el Estado. Pero todo esto también es muy importante que para que continúe sigamos preparando el terreno, sigamos preparando este aterrizaje para las empresas con parques industriales, con infraestructura, con un crecimiento planeado del Estado donde se pueda determinar muy bien dónde van a estar las zonas habitacionales o residenciales, dónde van a estar los trabajadores, dónde van a estar los parques industriales, para que no haya implicaciones negativas en cuanto al movimiento, en cuanto a la logística, congestionamientos, etcétera, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero adicionalmente también la parte que se está trabajando en materia de mejora regulatoria que agiliza, facilita la apertura de las empresas, los trámites que se tienen que llevar a cabo ante las instancias del gobierno estatal y federal, que es algo que también está activamente trabajando el gobierno del Estado para mejorar continuamente todos estos aspectos. Y tenemos que estar conscientes que al final de cuentas todo esto, todo este trabajo es en beneficio precisamente pues, de toda la población, de todos nosotros. Así es, porque los proyectos que llegan directa e indirectamente nos afectan. Es decir, el hecho de que haya oportunidades de empleo para los jóvenes, por decirlo, pues genera ingresos en los jóvenes que a su vez pues generan consumo en diferentes lugares, no sé, tiendas de ropa, comida, etcétera. Y de manera indirecta pues se ven beneficiados o se ve cómo se activa la economía al haber más oportunidades de empleo, al haber ingresos. Director, muchísimas gracias por este tema muy interesante. Le vemos la siguiente semana. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Es el director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. Tenemos más información. Vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima.